Hola a todos, mi nombre es Valeria Sanclemente, soy fisioterapeuta egresada de la Fundación Universitaria María Cano de la sede de Cali. El día de hoy voy a presentarles una revisión de alcance titulada Protocolos y efectos de la ventilación mecánica en decúbito prono en pacientes pediátricos. Bueno, como introducción, tenemos que en la atención de los pacientes pediátricos que cuentan con ventilación mecánica invasiva, se ha optado por utilizar la estrategia del posicionamiento en decúbito prono, ya que se ha evidenciado que genera grandes cambios fisiológicos como es la disminución del gradiente de presión pleural, haciendo que la presión pleural sea más negativa en las zonas dorsales del pulmón y que la presión transpulmonar se aumente. Esta va a ser superior a la presión de cierre alveolar para mantener el alveolo abierto y facilitar una ventilación más uniforme. Estos cambios fisiológicos nos van a incrementar la capacidad residual funcional por ese reclutamiento alveolar que se está generando. Al mismo tiempo nos va a optimizar la presión positiva al final de la aspiración, nos va a mejorar la ventilación perfusión y a atenuar el shunt pulmonar. Al mismo tiempo, la ventilación mecánica en decúbito prono ha evidenciado que es efectiva en la hipoxemia refractaria, que es definida como una presión alveolar menor a 60 milímetros de mercurio, y esta puede ser generada por enfermedades pulmonares que van a generar alteración en ese intercambio gaseoso, como lo es el síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, la hipertensión pulmonar y la enfermedad de la membrana hialina. En cuanto a las enfermedades respiratorias, su incidencia aumenta a medida que disminuye la edad gestacional. Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica se produce en un 85,4% de los recién nacidos prematuros, es decir, menores a 28 semanas, y en un 44,1% de los pacientes que son nacidos a término. Se estima que se producen alrededor de 40.000 casos de este síndrome a nivel mundial, convirtiéndose en la principal causa de muerte neonatal durante la primera semana de vida. Un estudio realizado en pacientes adultos, conocido como el estudio PROSEVA, evidenció y demostró que la ventilación mecánica en decúbito prono durante 16 horas y 8 horas en supino mejora los índices y reduce la mortalidad. Asimismo, diferentes investigaciones realizadas en pacientes con hipoxemia llegaron a la conclusión de que sí reduce la mortalidad cuando se ventila en decúbito prono durante más de 16 horas y se hacen más de 2 ciclos. El estudio PROSEVA y las diferentes investigaciones concluyen que esa estrategia de ventilación mejora la compliance pulmonar, mejora la relación BQ y reduce la tasa de mortalidad. Nosotros evidenciamos una falta de claridad sobre los protocolos y efectos que se utilizan en los pacientes pediátricos cuando se va a utilizar esta estrategia. Entonces, el objetivo de nuestra investigación es identificar los protocolos y analizar los efectos de la ventilación mecánica invasiva en posición de decúbito prono en población pediátrica. Nosotros realizamos una revisión de alcance en bases de datos y motores de búsqueda en Web of Science, PubMed, Scopus, SCIence y BBS. Utilizamos motores de búsqueda y lenguaje normalizado en inglés y operadores lógicos AND y OR. Diseñamos una pregunta de investigación, la cual es ¿cuáles son los protocolos y efectos de la ventilación mecánica invasiva en decúbito prono en pacientes pediátricos? Nos basamos en el método PICO, donde la P de la población, pacientes pediátricos o niños con vida aérea artificial, y de intervención, posicionamiento en decúbito prono, en comparación no aplica, o de resultados, protocolos y efectos. En nuestros criterios de inclusión incluimos artículos que responden al tema de investigación, estudios en los que la metodología fuera basada en intervenciones, artículos en idioma inglés y artículos donde se trabajan pacientes de 0 a 18 años. En el proceso de selección de los estudios, la búsqueda inicial arrojó un total de 206 artículos, de los cuales se excluyeron 123 por título o por resumen, y después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión y eliminar duplicados, finalmente seleccionamos 10 artículos. Nosotros realizamos una búsqueda independiente de la información incluida en el título y el resumen,
La calidad metodológica la evaluamos mediante la escala de Pedro y la escala Minors y encontramos que el 70% de los artículos fueron publicados entre el 2005 y el 2022. En cuanto a los resultados, los artículos que seleccionamos fueron realizados en China, India, Irán, Estados Unidos y Brasil. La revisión de los estudios reveló que el 40% de ellos emplearon el decúbito prono como estrategia para mejorar la función pulmonar. Se evidenció que el 10% de los estudios mantuvo la posición prona durante un promedio de entre 4 a 8 horas al día. Y el 90% de los estudios concluyeron que el decúbito prono se obtienen mejorías clínicas en los índices de oxigenación, que mejora el intercambio gaseoso y que disminuye la mortalidad. Ya en los resultados en cuanto a los protocolos que identificamos, nosotros evidenciamos que en el 2001 no realizaban cambios de posicionamiento cuando llevaban menos de 6 horas de ventilación mecánica invasiva. Esto lo hacían para garantizar el acople entre el paciente y el ventilador. Sin embargo, en contraste a esto, en el 2005 y 2006 no consideraron periodos de estabilización, pero sí sugirieron suspender la nutrición enteral 30 minutos antes de comenzar esa estrategia de decúbito prono. Y asimismo tener en cuenta la monitorización hemodinámica. Finalmente, nosotros evidenciamos que para esta población pediátrica no existen protocolos establecidos como tal. Cada autor tiene su forma de trabajarlo y sugieren, pero sí llegan a la conclusión de que sí reduce la mortalidad y mejora la hipoxemia refractaria. En cuanto a los efectos identificados, nosotros pudimos evidenciar que después de 4 horas de ventilación mecánica invasiva en decúbito prono se presentan niveles más estables de saturación, lo que va a repercutir en disminuir la FiO2. Otro efecto evidenciado es en un ensayo controlado donde ellos evidenciaron que la supervivencia en decúbito prono fue del 63%, mientras que el decúbito supino fue del 25%. Bueno, ya para concluir, debido a la falta de protocolos establecidos para definir la duración en decúbito prono, nosotros consideramos que esta técnica sí es una intervención terapéutica complementaria y segura en pacientes pediátricos, ya que evidencian grandes cambios como la corrección de la hipoxemia refractaria. Estos hallazgos resaltan la importancia de implementar esta estrategia. Asimismo, esa falta de protocolos en cuanto a la duración óptima del decúbito prono resalta la necesidad de que las futuras investigaciones proporcionen pautas claras para este aspecto. Muchas gracias.